Continuando con la serie de los 9 dones del Espíritu, llegamos al cuarto, que es el don sentido de la sanidad. Toda esta serie, en realidad, lo que nos está mostrando son las herramientas que Dios pone a nuestro alcance para que justamente nosotros podamos alcanzar el mundo espiritual que perdimos en la caída. Comencemos con un par de definiciones de sanidades. Continuando con el texto de 1 Corintios 12, en el versículo 9, el cuarto don que se menciona es justamente sanidades. Como don espiritual, es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para que sirvan como intermediarios humanos por medio de los cuales Dios se complace en curar enfermedades y restaurar la salud, aparte del uso de los medios naturales, y pueden existir diversos tipos de sanidades. El sentido espiritual, que obviamente está muy relacionado con el ejercicio del don, tiene como foco principal ver el interior de las personas en su dimensión física y almática. Por supuesto, es un ver que es primeramente espiritual. Podrá ser o no consciente para nuestra alma, pero espiritualmente lo estamos viendo. Se ven las prisiones del alma, se ven el recurso, el depósito de recursos físicos del cielo para traer a la tierra. Es decir, todos los recursos de sanidad, las partes del cuerpo humano que están puestas allí para reparar y traer a la tierra. Las dimensiones internas de la persona, el orden o desorden que hay allí, también entender claramente las leyes espirituales de la salud. Y junto con eso viene la autoridad, para sacar a las personas de esos sitios y otorgarles esos recursos. Como dijimos, hay especializaciones en esto. ¿Cómo surge este bloqueo de esta capacidad espiritual, este sentido espiritual de la sanidad? Bueno, cuando leemos el texto base de Génesis 3, 6 y 7, vemos que en el proceso de la tentación, lo cuarto que ocurre es que la mujer come del fruto. Eso es lo cuarto que pasó. Ahora, comer, obviamente, quiere decir incorporar, meter adentro un alimento contaminado, en este caso, espiritualmente, que va a alterar el funcionamiento del cuerpo. Mucho tiempo después vamos a leer todas las instrucciones dietéticas que Dios le da a Moisés y bueno, aquellas cosas que podían comer, no comer, que se tenían que cuidar o no. Y sabemos hoy que había muchos objetivos de salud muy claros en esas instrucciones, pero además de eso había un propósito espiritual. De hecho, cuando en el nuevo pacto el espíritu anula todo eso, en realidad lo que está anulando es el sentido espiritual que le estaban dando en ese entonces, o más o menos espiritual, en fin. Se había transformado en una costumbre, ¿no? Pero volviendo a este texto, cuando se habla de comer, se habla de incorporar. Incorporar, incorpore, dentro del cuerpo, meter adentro. Meter adentro tanto en sentido físico como almático y espiritual. Y más bien, más que meter adentro, fue meterse adentro de una cárcel espiritual. Una cárcel que aprisionó a toda la humanidad hasta hoy. Resulta obvio el contraste entre la posibilidad de comer del árbol de la vida, que garantizaría la salud perfecta, y comer del árbol del conocimiento, que iba a garantizar la muerte. Ese era un alimento que ellos no podían digerir, estaba lleno de toxinas mortales. Nuestros pecados mantienen nublado el sentido. El sentido se nubló originalmente en la caída, lo heredamos como raza, heredamos un espíritu bloqueado, y nuestros pecados
mantienen y reavivan y refuerzan, si se quiere, ese bloqueo. En Tito 3.3 se nos da una lista de 9 pecados. Y el cuarto es justamente esclavo de los malos deseos. La palabra malos deseos se puede transliterar como epizumía, que quiere decir codicia, una codicia por lo prohibido, concupiscencia, un deseo, pasión, un deseo ardiente, desordenado. Eso es mal deseo o concupiscencia, como por ejemplo traduce Reina Valera 60. Ahora, las llamadas medicinas alternativas, que en realidad son medicinas integrales, que han descubierto todo un funcionamiento mucho más integral, valga la redundancia, del ser humano, como la biodecodificación, la nueva medicina germánica, la homeopatía, flores de Bach, etc., han redescubierto esta verdad tan fundamental, que estos malos deseos son lo que termina generando todo tipo de enfermedades físicas, sino en una generación heredados de generaciones pasadas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo emocional, la alimentación, el estilo de vida, las emociones están generando o por lo menos exacerbando un montón de dolencias físicas. Y esto nos arroja a las prisiones del inframundo, en donde somos enfermados. Al ser esclavos en esos lugares, se nos ponen grilletes de enfermedad que siguen, nos acompañan por toda nuestra vida. Los malos deseos nacen de adentro, nacen de las entrañas y a nivel orgánico tienen que ver o están asociados con diversos trastornos físicos, alimenticios, noxas, genéticos. No todo es espiritual. Hay contaminantes, hongos, parásitos, hay errores genéticos que venimos heredando que estimulan, avivan, mantienen malos deseos en nosotros. Cuando Pablo justamente habla tantas veces de la carne o de la naturaleza pecaminosa, se está refiriendo a eso. Esa es la carne, es esa parte física que hoy conocemos de manera mucho más profunda, en donde hay muchas cosas y en donde están escritas esas tendencias a muchos pecados. Esos malos deseos nos llevan también a incorporar alimentos y sustancias que son nocivas y así se forman círculos viciosos, en donde esto que incorporamos mantiene o aviva esos malos deseos. Un alma enferma nos mantiene esclavizados a malos deseos físicos, que inevitablemente generarán enfermedades o atraerán fácilmente desgracias físicas. Así como el pecado original de Adán nubló el sentido y luego nuestros pecados mantienen nublado el sentido y van acrecentando el entorpecimiento, el juicio por incredulidad hace que sea cerrado. Acá hay un juicio. Romanos 9, 10, 11 habla acerca de Israel para concluir finalmente en el rechazo por incredulidad, y entonces Dios determina un juicio. Dice, Dios les dio, y menciona 9 cosas. La cuarta es que sus banquetes se conviertan en trampa. De nuevo nos encontramos con alimentos contaminados por el cuerpo, el alma y el espíritu. Esta vez en un entorno social que es de abundancia, de opulencia, debería ser totalmente seguro y relajado, un entorno en donde el incrédulo, el que ha decidido guiarse por sus ojos naturales, en vez de abrir sus ojos espirituales, el que ha decidido ver solo con los ojos naturales en vez de ver con los ojos espirituales, el incrédulo ve todo ese contexto y dice, qué hermoso lugar. Sin duda los alimentos que se sirven acá son seguros y confiables. Y justamente es todo lo contrario. Esa es la trampa a la cual el incrédulo va confiado porque está viendo con ojos naturales
y no con ojos espirituales, y por lo tanto, como ha decidido eso, se le cierran, Dios cierra sus ojos espirituales. ¿Por qué? Para que se dé la cabeza contra la pared y entonces diga, uy, ¿qué pasó acá? Se pregunte y reconozca en dónde estuvo la contaminación. Tener en cuenta, muy importante, que banquete puede ejemplificar muchas situaciones de abundancia o de relativa abundancia que todavía hoy tenemos, que todavía hay en el mundo moderno, aunque rápidamente se están perdiendo, pero todavía en algunos entornos y sociedades persisten, y que nosotros consideramos normales o comunes, ¿no? Décadas atrás, que fueron las décadas de gran abundancia para ciertos países del mundo, esto era muchísimo más común. Ya cada vez menos y rápidamente no lo va a ser en el futuro. La maldición original de Dios trata de despertar, volver a despertar el sentido, los 9 sentidos que quedaron embotados. Y en este caso estamos con el cuarto, que tiene que ver con sanidades. Maldición entre comillas, porque si lo analizamos bien es la bendición, la herramienta que Dios dispuso, dada la situación, lo que había pasado, para que lo que se bloqueó pudiera desbloquearse. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal, no vaya a ser que extienda la mano. Y la cuarta afirmación es, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Que hubiera sido una vida eterna, es decir, sin ningún problema físico, sin Dios. La verdad es que muchísimas personas, no debía decir todas, pero diría casi todas, se acercan a Dios por la enfermedad, ante la inminencia de la muerte, o pensando en lo que va a ser la muerte, ¿no? Comer de ese árbol de la vida iba a significar incorporar vida, incorporar salud, mantenerse sano, sin enfermedades, sin Dios. El sufrimiento físico es aquello que también nos mantiene humildes y dependientes continuamente de Dios. Salmo 18, 5, 6 dice, los lazos del sepulcro me rodearon, me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Pablo lo dice muy claramente ahí en 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Si esto lo dijo Pablo, y no hay nadie más fiel que él en el ministerio, que nos toca a nosotros. Muchachos, no somos mejores que Pablo, no vamos a ser más que Pablo. ¿Está? Entonces, si Pablo requirió un aguijón en la carne, les aseguro que nosotros no vamos a dejar de tener el nuestro o los nuestros. Así que Dios tuvo que permitir una gran variedad de enfermedades y dolencias, y por eso muchas veces la sanidad no puede llegar, y este sentido permanece velado, con lo cual permanece cerrado el camino hacia el árbol de la vida, porque podemos entender la sanidad como la capacidad para tomar el fruto correcto del árbol de la vida. Resulta evidente que la sanidad también tiene un problema. ¿La persona habrá aprendido o seguirá pecando? Juan 5:14 dice, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Bueno, en la historia siguió pecando, así que no sabemos qué le pasó después. Lucas 17, 17, 19, Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Jesús había sanado a 10 leprosos. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero?
y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es muy interesante que aquí no dice tu fe te ha sanado. No, la fe no lo sanó, no sanó Jesús, no necesitó mucha fe para ser sanado. Pero como él demostró esa fe superior, esa fe alcanzó para ser salvado. Entonces, la maldición de Dios sobre la creación en realidad tiene el objetivo de reactivar, volver a despertar los sentidos espirituales que habían quedado aplastados. Génesis 3, 16, 19, la cuarta maldición es: maldita será la tierra por tu causa. Esto se lo está diciendo al hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el sentido espiritual de sanidades? Bueno, justamente esta cuarta maldición genera estas circunstancias para que, al pasar por el sufrimiento en cuestión, nos enfoquemos en ese sentido espiritual. Una tierra maldita va a generar todo tipo de enfermedades. Se habla en medicina, pero también en veterinaria o cuando trabajamos con las plantas, del triángulo de la enfermedad. Es decir, no basta con que haya un agente patógeno que sea virulento, es decir, un virus, bacteria, hongos, lo que sea, que pueda causar enfermedad, porque de hecho hay cientos de miles de especies que no causan enfermedad, jamás la van a causar. Tiene que haber además un organismo susceptible, es decir, un ser vivo que pueda enfermarse, y condiciones ambientales que permitan que la enfermedad ocurra, y algunos ponen una cuarta pata, hablan del tetraedro de la enfermedad. Todo esto tiene que permanecer a lo largo del tiempo, un tiempo suficiente. Y esto lo podemos hablar desde el punto de vista físico, material, visible, como también desde el punto de vista energético, sea de las energías más visibles y conocidas a las energías más sutiles, pero también muy poderosas, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos en la Tierra, visible o invisible, material o energético, que debía influir para bendición y sanidad, ahora se trastoca y por lo tanto genera un entorno enfermo y enfermante. La propia tierra queda maldita, la propia tierra se enferma, y obviamente los seres que viven de esa tierra también van a estar enfermos. Es imposible que sea de otra manera. El hombre, al haber perdido esa visión espiritual, ahora ya no puede ver su interior. Entonces, a través de la enfermedad de la tierra, él podrá entender lo que está sucediendo en su propia tierra. Viendo lo que él produjo, como la tierra enfermó, podrá ir despertando, si es que decide reflexionar sobre eso, podrá ir despertando nuevamente el sentido espiritual de sanidad al entender lo que le está pasando a él. Hasta aquí la primera parte del don, sentido espiritual de la sanidad, y en la segunda parte continuamos con el desarrollo.